Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 71. El gas venenoso es demasiado asqueroso. Esta batalla estuvo en desventaja desde el principio. Incluso si la abuela Chilló tiene una forma de suprimir el veneno, es imposible que salga ilesa. Algunos ninjas expertos en venenos no pudieron evitar cambiar de expresión tras percibir el gas tóxico de Anzo de la salamandra. Porque nunca habían visto un veneno tan aterrador. Un ninja común moriría en el acto con solo entrar en él. Y sin embargo, Chilló aún podía luchar con normalidad. Eso demostraba lo misteriosas que eran sus habilidades. Lo que no sabían era que Anzo y la abuela Chilló habían sido viejos rivales durante muchos años. ¿Cómo no iban a conocer perfectamente las habilidades del otro? Si un simple veneno bastara para derrotar a Chilló, entonces Anzo habría sido subestimado demasiado. Varios títeres atacaron al mismo tiempo, cada uno con armas diferentes, pero manejados como si fueran maestros con décadas de experiencia. Estos títeres estaban equipados con armas ocultas especiales, todas cubiertas de veneno, pero ese veneno no tenía ningún efecto sobre Anzo. Ambos combatieron de ida y vuelta. A simple vista parecía que Chilló estaba en desventaja, después de todo solo podía atacar a distancia y estaba constantemente contenida por Anzo. Pero, a juzgar por su expresión, estaba completamente tranquila. Sasori, ¿quién crees que ganará esta pelea? Preguntó alguien. No se puede decir con certeza. Han luchado muchas veces. A veces gana uno, a veces el otro. La voz de Sasori no estaba oculta, por lo que se escuchó tanto en el campo como entre el público. Incluso Chilló sintió que aquella voz era extraña. No sonaba como la de un humano y sino más bien como la de una marioneta. No pudo evitar mirar hacia el bando azul, pero ese simple gesto permitió que Anzo aprovechara la oportunidad. Woshi. Un enorme anillo de fuego rodeó a Chilló. Sintió que su vida corría peligro y se defendió de inmediato. Todavía te distraes mientras peleas conmigo. Vieja, me estás subestimando demasiado. Técnica de invocación. Bumi. Una nube de humo blanco se dispersó. Dentro del humo, una enorme silueta se movía. Cuando el humo se disipó, Anzo estaba de pie sobre una gigantesca salamandra. La salamandra de Anzo era como una montaña viviente. Con Anzo de pie sobre ella y el sol a su espalda, su figura borrosa transmitía una sensación de autoridad y terror absolutos. Los tres ninjas legendarios de Konoha que vieron esta escena quedaron atónitos. Aunque el tiempo había pasado y, en ese momento, Anzo de la salamandra parecía haber regresado a su apariencia invencible de la Segunda Gran Guerra Ninja. Si no hubiera sido misericordioso, ninguno de ellos habría llegado a ser lo que es hoy. Aunque eran enemigos, Jiraiya respetaba enormemente a Anzo. Había muy pocos ninjas a los que Jiraiya admirara, y Anzo era uno de ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la reputación de Anzo se había desvanecido en el largo río de la historia. No todos podían dejar un nombre eterno como Senju Ashirama. La mayoría solo vivía en los recuerdos de una generación y luego desaparecía. Ahora, al ver este combate, con gas venenoso y marionetas, armas ocultas y ninjutsu, aquellos que habían vivido la Segunda Guerra Ninja recordaron el pasado. Aunque los tiempos habían cambiado, y aunque los conflictos entre países seguían siendo de menor escala, la guerra siempre era algo que las grandes naciones querían evitar. Y, sin embargo, ambos combatientes habían brillado en la guerra. La sola reputación de Anzo bastaba para aterrorizar a sus enemigos, y el gas venenoso de su cuerpo podía destruir fácilmente a un ejército entero. Las técnicas de marionetas de Chilló habían alcanzado un nivel supremo. Una vez, incluso había destruido una ciudad entera. Y las batallas de la generación anterior también son tan impresionantes. La guerra de aquel entonces fue aterradora. Dicen que la abuela Chilló destruyó una ciudad ella sola. ¿Una ciudad? Aunque en el mundo ninja había pocas ciudades, cualquier lugar que pudiera llamarse ciudad era mucho más próspero que una aldea y, por supuesto, tenía una población enorme.
Todos sintieron un escalofrío al imaginar a toda una ciudad muriendo a manos de Chiyo. ¡Qué horror! Yo pensaba que Anzo era el villano. ¿Bromas? En la guerra, ¿existen villanos y justos entre los ninjas? Especialmente los ninjas. No son más que peones en la lucha por el poder y los intereses. Quien envió ese mensaje era claramente un ninja de más de 60 años, alguien que había vivido la guerra en carne propia. La batalla continuaba con ferocidad. Las marionetas padre y madre de Chiyo estaban claramente siendo superadas. Muchos de sus mecanismos y armas ocultas ya habían sido destruidos. Finalmente, Chiyo mostró su verdadera carta. Desplegó un largo pergamino de forma horizontal, y de los símbolos misteriosos del pergamino surgieron 10 esferas de chakra azul. En el instante en que apareció el pergamino, 2 personas del bando azul pronunciaron su nombre al mismo tiempo. Los 10 de Chikamatsu. Los 10 de Chikamatsu. Sasori miró a Ieyun con sorpresa y preguntó. ¿El señor Ieyun también conoce el arte de las marionetas? Estaba realmente sorprendido. Muy pocas personas en el mundo conocían el arte de las marionetas, y este solo se transmitía en el país del viento. Solo los discípulos de Chiyo conocían el nombre de los 10 de Chikamatsu. ¿Cómo podía saberlo Ieyun? Ieyun observó los 10 títeres en el campo con una expresión de admiración. Estaban exquisitamente elaborados, cada uno con características propias. En cuanto su aura se desplegó, la sensación era completamente diferente. Aunque Sasori era un genio en la marionetería y había creado muchos títeres poderosos a temprana edad, los suyos aún tenían defectos debido a su edad y estado mental. Ieyun no dudaba del talento de Sasori. Después de todo, tanto Chiyo como Kankurum usaban marionetas creadas por él. Sin embargo, tras unirse a Akatsuki, Sasori se había obsesionado con la transformación del cuerpo humano. Era similar a Orochimaru, solo que por caminos distintos. Uno hacia la ascensión mecánica, el otro hacia la transformación biológica. He oído un poco sobre los 10 de Chikamatsu, dijo Ieyun. Son la obra de Bunzaemon, el fundador del arte de las marionetas. Controlarlos requiere una técnica exquisita. En todo el mundo ninja, aparte de la abuela Chiyo, solo tú puedes manejarlos. Son solo 10 marionetas, pero cada una posee la fuerza de un Junin. Y cuando se combinan, pueden ejecutar poderosos ataques conjuntos y ninjutsu. Ieyun respondió a Sasori y, de paso, explicó al mundo ninja el origen de los 10 títeres en el campo. Sasori no pudo evitar estremecerse al oír esas palabras. Sentía como si los ojos de Ieyun pudieran verlo todo. ¿Conocía realmente su fuerza y su identidad? Si no fuera así, ¿cómo podría haber dicho algo tan preciso? Sonrió y dijo. Eso no es haber oído un poco. Es completamente correcto. Son las marionetas del fundador del arte de las marionetas, y también sus más poderosas creaciones. Una vez que aparecen, el resultado de la batalla entre estos dos se vuelve imposible de predecir. Todos en el mundo ninja miraron con sorpresa a los 10 de Chikamatsu en el campo. A simple vista parecían normales. No se veían muy diferentes de otras marionetas. ¿De verdad eran los títeres más fuertes? Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 72. Vieja, por fin has usado tu verdadera fuerza. Sans Manzo no se sorprendió en absoluto. Al contrario, su expresión mostraba satisfacción. Arrojó la hoz que tenía en la mano y la lanzó directamente contra los 10 títeres. Sin embargo, la hoz no parecía tener demasiada potencia. Chiyo movió ligeramente los dedos y uno de los títeres saltó, bloqueando el ataque. ¡Clan! Se escuchó el choque metálico, y la hoz salió despedida. ¿Ataque ineficaz? Por un instante, todos quedaron desconcertados. Incluso si no se trataba del títere más poderoso, ¿cómo era posible que un títere común pudiera bloquear tan fácilmente un ataque de Anzo? ¿Por qué haría algo así? Al segundo siguiente, una mano apareció de repente sobre el mango de la hoz que caía libremente.
Al apretarlo con fuerza, una explosión de poder surgió, y la hoz trazó múltiples arcos mientras cortaba violentamente hacia uno de los títeres. ¡Qué técnica de desplazamiento tan rápida! Resultó que todo estaba dentro de su plan. El ataque de Sans Manzó era aterrador, pero Chilló estaba preparada. El títere esquivó a tiempo. El ataque de Anzó solo rasgó una larga marca en su manto. Mientras tanto, los demás títeres se abalanzaron y rodearon a Anzó. Frente al asedio de 10 oponentes, Anzó, de manera sorprendente, no quedó en desventaja en lo más mínimo. Clan. 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 El sonido del acero chocando resonaba sin cesar. Chilló controlaba los títeres mediante hilos de chakra, manejando 10 a la vez. Cada uno se movía con una velocidad y precisión tales que resultaba imposible imaginar que no eran humanos, sino marionetas controladas a distancia. ¿No era Sans Manzó un maestro del veneno? ¿Por qué está luchando cuerpo a cuerpo de forma tan brutal? Después de todo, fue un hombre al que llamaron semidios. Aunque no se especialice en combate cercano, ¿cómo podría ser débil? La abuela Chilló también es increíble. Controlar 10 títeres a la vez, y cada uno parece tener conciencia propia. Si ella es segunda en marionetería, ¿quién se atrevería a decir que es el primero? Y Jiraiya. Así que Anzó era tan poderoso en su apogeo y parece que no usó toda su fuerza cuando luchó contra nosotros. Perder contra él no fue ninguna vergüenza. Orochimaru. Cierto. Pero en aquel entonces aún éramos jóvenes. Ahora, ya no sería necesariamente mi rival. Tsunade. Solo puedo decir que, si aún viviera, sería un oponente extremadamente aterrador. En aquella época, aunque se les llamaba los 3 ninjas legendarios de Konoha, todavía no habían alcanzado su máximo potencial. No eran más que Chunin comunes. Y lo que Sans Manzó valoró no fue su fuerza inmediata, sino el espíritu y el potencial que vio en ellos. Con el tiempo, tal como él predijo, los 3 se convirtieron en ninjas verdaderamente dignos del nombre de los Sannin de Konoha. Aunque, al final, debido a sus personalidades, cada uno tomó un camino algo torcido y, en términos de experiencia de combate, los ninjas que viven en tiempos de paz no se pueden comparar con aquellos que han atravesado guerras reales. Incluso Yeyun podía aprender mucho observando el combate de Sans Manzó. ¿Así de fuerte era Anzó en el pasado? Preguntó Sasori, sorprendido. Si su fuerza fuera mediocre, no merecería el título de semidios, respondió Yeyun. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo, el señor Mifune del País del Hierro tiene más autoridad para opinar. Mifune observaba la batalla con atención, y la fuerza de Anzó lo impresionó profundamente. Aunque había practicado esgrima durante muchos años, si tuviera que enfrentarse a Anzó en combate cercano ahora mismo, no estaba 100% seguro de poder vencerlo. En ese momento, escuchó que Yeyun lo mencionaba de repente. ¿Este joven sabía que él había luchado contra Anzó? Mifune se sorprendió mucho. En efecto, había sido derrotado por Anzó, pero eso ocurrió antes de que se hiciera famoso. Nadie lo sabía, y nadie se había interesado por ello. La fuerza de Anzó es aterradora. Ya sea en combate cuerpo a cuerpo o en ninjutsu, está entre los mejores en ambos, dijo Mifune. Muchos han sido derrotados por él, incluyéndome a mí. Cuando todos escucharon las palabras de Mifune, jamás imaginaron que existiera tal conexión entre él y Anzó. ¿Incluso Mifune perdió contra él? Aún no entienden lo que significaba un semidios. En esa época, era la pesadilla de todos los ninjas. Bastaba oír su nombre para huir. En combate cercano, Mifune, que puede enfrentar ninjas solo con su espada, tiene autoridad para hablar. Eso demuestra lo poderoso que era Anzó. ¿Qué pasa con Yeyun? ¿Por qué parece saberlo todo? Sí. Primero las técnicas de marionetas, luego el pasado entre Anzó y Mifune. ¿Cómo lo sabe? Esta capacidad de inteligencia es simplemente absurda. Y no solo los ninjas comunes estaban desconcertados. Incluso Mifune se sentía confundido. Ese tipo de asuntos no los había contado abiertamente. Solo unos pocos discípulos cercanos los conocían. Pero Konoha fue quien quedó más impactada. Sabían que Yeyun debía tener un propósito al ocultarse en Konoha durante tantos años, pero jamás imaginaron que hubiera recopilado tanta información, incluso cosas que Konoha desconocía. Ninjutsu. Absorción de los 3 tesoros. La combinación de las habilidades de 3 títeres creó una enorme fuerza de succión que absorbió por completo el gas venenoso liberado por Anzó.
Los títeres no se veían afectados por el veneno, y Chiyo tenía un conocimiento extremadamente profundo de las toxinas. Así, el gas venenoso de Anzo perdió su efecto, como si le hubieran cortado un brazo. Aún así, la batalla seguía siendo extremadamente difícil. Incluso con los 10 de Chikamatsu invocados, Chiyo no podía hacerle nada decisivo a Anzo. Ambos estaban prácticamente igualados en poder de combate. Sin embargo, controlar 10 títeres al mismo tiempo y llevar cada uno al límite requería un enorme gasto mental. Si esto continuaba, Chiyo sería la primera en mostrar una abertura. Uchiha Yakumo. Ya terminó. Sasori. Así es. Aunque perdió en resistencia, la abuela Chiyo no perdió en control de marionetas. Tras oír la conversación entre Ieyun y Sasori, todos quedaron confundidos. ¿Terminado? ¿Acaso la batalla no seguía? Pero unos minutos después, algunos ninjas poderosos notaron que los movimientos de varios títeres se habían vuelto mucho más lentos. Su agresividad ya no era la misma. Ahora solo defendían pasivamente. 10 minutos más tarde y... He perdido y... La abuela Chiyo sonrió con amargura. En ese momento, solo quedaban 3 viejos títeres a su alrededor. Había dado todo de sí. Pero el Enzo que tenía delante era demasiado poderoso. Incluso con ventaja inicial, el resultado final fue este. Un destello de luz blanca apareció, y Chiyo fue enviada a las gradas del País del Viento. Sus ojos estaban llenos de disculpas. Después de todo, ella ocupaba uno de los cupos del País del Viento. Debería haber aprovechado esta oportunidad al máximo pero terminó perdiendo. Anzo permanecía de pie sobre la salamandra, su mirada severa y orgullosa parecía haber regresado a los días de la Segunda Gran Guerra Ninja. Este era el verdadero Sans Anzo. Aunque el río de la historia sigue fluyendo, Anzo volvió a usar su fuerza absoluta para dejar su nombre grabado una vez más. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 73. El mundo ninja aún estaba embriagado por la batalla clásica que acababa de terminar. Tanto el bando rojo como el azul sentían una profunda emoción al ver que aquellos ninjas veteranos seguían siendo tan poderosos. Aunque con el paso del tiempo su fama se había ido apagando y poco a poco habían desaparecido del foco público. Senju Hashirama. Para una batalla tan apasionante, Anzo realmente estuvo magnífico. Cuando Sans Manzo comenzaba su carrera, Senju Hashirama todavía estaba con vida. Sin embargo, en aquella época, Anzo no era más que un ninja poderoso entre muchos, y aún no poseía el título de semidios. Después de todo, mientras Senju Hashirama estuviera vivo, ¿quién se atrevería a llamarse a sí mismo un dios? Senju Tobirama. Es una lástima que fuera nuestro enemigo. Sarutobi Hiruzen. Anzo era una persona digna de respeto, pero es una pena que no tuviera demasiada interacción con él y... Noki. ¿Cómo es posible que un antiguo hegemón de su calibre muriera de forma tan repentina? Sí. Tras el recordatorio de Noki, todos recordaron algo importante. Incluso si Anzo ya estaba envejecido después de la tercera guerra ninja y su fuerza había disminuido mucho, seguía siendo alguien cercano al nivel Kage. Y aún así fue eliminado sin más por Akatsuki. Eso decía mucho de lo aterradora que era esa organización. Todos miraron al bando azul, observando a los pocos miembros restantes de Akatsuki, y sinceramente, nadie quería enfrentarse a ellos. Sin embargo, la batalla debía continuar. Los miembros de Akatsuki seguirían apareciendo uno tras otro, y como bando azul, tenían prioridad. Siguiente combatiente. Zetsu. Zetsu apareció en la arena, y su extraña apariencia causó un alboroto inmediato. ¿Eso es un humano? Es una planta carnívora que cobró conciencia. Antes pensaba que los monstruos anteriores ya eran invencibles, pero no esperaba que hubiera algo aún más retorcido detrás. ¿Cómo es posible que Akatsuki haya reunido a tantos Freaks? Un cuerpo inmortal. Uno con múltiples corazones. Un hombre que jugaba con explosivos desde niño hasta convertirse él mismo en una bomba humana.
y otro que, aunque parecía un miembro ordinario del clan Uchiha, exterminó a toda su familia, incluidos sus padres, con una crueldad única incluso dentro de Akatsuki. Y ahora esto directamente no parecía humano. ¿Alguien más pensó al principio que solo era una capa? Yo también creí que era solo un diseño raro. Mitad negro, mitad blanco, con dos plantas gigantes. Pensé que llevaba un disfraz. Akatsuki definitivamente no es una organización a la que pueda entrar gente normal. Zetsu miró los comentarios y se quedó sin palabras. Quería explicarse, pero ¿y acaso él había elegido nacer así? Al final, no dijo nada y dejó que el mundo ninja siguiera comentando. En cuanto a esta batalla, en realidad no tenía ningún deseo de ganar. No quería exponer su verdadera fuerza, esa era una razón. La otra era aún más simple. No podía vencer a nadie del bando contrario. En este punto, solo quedaban tres oponentes. Uchiha Madara, Orochimaru y Senju Tobirama. Los tres eran auténticos monstruos. Perder también daba experiencia. En lugar de aprovecharse de otros, mejor elegir a alguien de la familia. Zetsu señaló a Uchiha Madara y dijo. Elijo al señor Uchiha Madara. Oh, qué educado. Por cierto, ¿y no es este el que Ieyun dijo que podía colaborar con Idan para robar ciertas vendas grandes? Maldición, y aunque sé que Ieyun bromeaba, al ver a Zetsu me dio escalofríos. Siento que de verdad podría hacerlo Zetsu. ¿De verdad juzgan así solo por la apariencia? La verdad y sí que se ve muy perturbador. Zetsu. Basta ya. Incluso si pudiera hacerlo, yo solo sería el encargado de transportar. El verdadero pervertido es Idan, de acuerdo. Ay, no. ¿En qué estoy pensando? ¿Cómo iba a hacer algo así? Aunque técnicamente podría Zetsu maldijo internamente. Cuando Ieyun vio que Zetsu había elegido a Uchiha Madara, suspiró aliviado. Si se enfrentara a Madara, probablemente no podría ganar. Después de todo, Madara tenía células de Hashirama y el Rinnegan. Además, la arena lo colocaba en su estado máximo. Su poder sería aterrador. Elegirlo era prácticamente regalar la derrota. Qué padre tan considerado y qué hijo tan filial. Ieyun estaba tan conmovido que casi lloraba. Un estruendo resonó en el cielo. El rey del poder hacía su aparición. La luz blanca se disipó lentamente y Madara, sosteniendo el abanico Uchiha, se encontraba de pie en la cima de una montaña, mirando con desprecio a Zetsu. Este es Uchiha Madara. Esa presión y es tan fuerte. ¿Liberó su aura? No, y simplemente estar ahí ya hace que uno se sienta oprimido. Este es un ninja con aura propia. En términos de presencia, el dios ninja sonriente se queda muy atrás. La actitud dominante de Madara dejó al mundo ninja completamente atónito. Senju Hashirama. Madara, deja de presumir. Tus oponentes ya ni existen. Uzumaki Mito. ¿De verdad es solo por la ropa elegante? Ya son de la vieja generación y siguen igual solo ese matrimonio se atrevía a hablarle así. Madara arqueó las cejas, sin ganas de discutir con ellos. En cambio, se concentró en percibir los movimientos de Zetsu. Tras tantos años muerto, Madara tenía curiosidad por saber si todo seguía el curso de su plan. Pero en la arena, cada acción estaba bajo la mirada de innumerables ojos. No había oportunidad y salvo ahora. Zetsu atacó. En un instante, incontables Zetsu emergieron del suelo. Cerca de un centenar de clones aparecieron. ¿Técnica de clones de sombra múltiple? ¿No es una técnica prohibida de Konoha? Aparte de Naruto, ¿quién más puede hacer esto? ¿Otro ninja renegado de Konoha? Senju Tobirama pensó al principio que se trataba de clones de sombra. Pero al percibir su chakra, quedó horrorizado. Cada clon tenía la misma fuerza que el original. No eran simples copias. ¿Qué tipo de ninjutsu era este? Ni siquiera Tobirama había visto algo así. Empieza amplificando movimientos desde el principio. Parece que Uchiha Madara se encontró con un oponente problemático. Pero la siguiente escena dejó a todos boquiabiertos y Madara Uchiha blandía su abanico, masacrando uno tras otro. Los clones, aunque armados con shuriken, eran incapaces de resistir. Podían ver los movimientos de Madara pero sus cuerpos no podían seguirlos. Esto no era una batalla. Era una masacre unilateral. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate.
Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 74. Esto es demasiado débil. No solo todo el mundo ninja, sino incluso los miembros de Akatsuki en las gradas quedaron completamente impactados por la habilidad de Zetsu. Rara vez lo veían actuar, y cuando lo hacía, siempre parecía cometer errores. Nadie le había dado demasiada importancia antes. Después de todo, su fuerza no era lo esencial. Solo con su aterradora capacidad de recopilación de información ya estaba más que calificado para unirse a Akatsuki. Pero ¿no era esto estirarse demasiado? ¿De verdad era incluso peor que un genin? Al poco tiempo, los cuerpos de Zetsu se amontonaron como una colina. Lo más sorprendente era que no había ni una gota de sangre. Definitivamente ya no era humano. Absurdo. No hablemos del cuerpo original, ni siquiera estos clones sirven. Yo mismo podría derrotarlos. También son clones de sombra, entonces ¿por qué la diferencia con los de Naruto es tan enorme? ¿De verdad alguien así pudo entrar en Akatsuki? Voy a preparar una solicitud. ¿Dónde está el Departamento de Recursos Humanos de Akatsuki? La diferencia absoluta de poder hizo que todos se burlaran sin piedad. Uchiha Madara también frunció el ceño. Aunque aquello era, técnicamente, obra suya, pensar que el gran Uchiha Madara se viera enredado con alguien de ese nivel le resultaba humillante. Con impaciencia, dijo. ¿Eso es todo tu poder? Zetsu emergió lentamente del suelo a cierta distancia. Su forma de planta carnívora y su rostro mitad negro, mitad blanco, seguían siendo inquietantes. Técnica de esporas. Durante el combate anterior, cada parte del cuerpo de Zetsu había dejado diminutas esporas adheridas al cuerpo de Uchiha Madara. Estas esporas eran extremadamente difíciles de detectar al inicio. Ni siquiera los expertos que observaban el combate se habían dado cuenta. El único que percibió algo extraño fue Shino Aburame, ya que su habilidad con insectos era similar y le permitió sentirlas. Cuando Zetsu activó las esporas, bolas blancas de carne comenzaron a brotar del cuerpo de Uchiha Madara, creciendo sin parar. En un abrir y cerrar de ojos, se transformaron en una enorme montaña de carne que lo envolvió por completo. Nadie esperaba que Zetsu tuviera un ataque tan peculiar. Zetsu mostró una sonrisa triunfal. La técnica de esporas no es un ninjutsu común. Las esporas adheridas al cuerpo pueden absorber chakra y también digerir personas, convirtiéndolas en parte de mí. Ni siquiera Uchiha Madara puede escapar de este ataque. Miró con expectativa los comentarios en el cielo, esperando alabanzas del mundo ninja. Pero ¿una montaña de carne retorciéndose? Además, de aquella masa blanca brotaban cabezas, tan densas que cubrían todo el campo de visión. ¿Qué clase de habilidad es esta? Es repugnante. Esta masa blanca retorciéndose me recuerda a una criatura misteriosa y asquerosa la defensa moral se ha roto. Todos los demás de Akatsuki investigan inmortalidad, arte, cosas elevadas y cómo terminó Zetsu en un camino tan raro. Uchiha Madara puede rivalizar con Senju Hashirama, ¿cómo va a morir por algo así? Increíble. Este tipo es realmente un genio absoluto. Zetsu. Esto no era lo que había imaginado. ¿De verdad su técnica era tan desagradable? Miró la enorme montaña de carne frente a él, cubierta de cabezas de Zetsu blanco, y cada clon seguía vivo era normal que la mayoría de la gente no pudiera aceptarlo. En ese momento, Uchiha Madara estaba dentro del cuerpo de Zetsu blanco, sin palabras. Zetsu blanco no se atrevió a matar a su padre. Había dejado un espacio en el centro para que Madara pudiera mantenerse en pie con facilidad. Al mismo tiempo, separó una parte de su cuerpo y la fusionó con las células de Hashirama en el pecho de Madara, permitiéndole obtener los recuerdos de Zetsu blanco en un instante. Madara revisó rápidamente y confirmó que, salvo por la aparición repentina de la arena, todo seguía desarrollándose conforme al plan. Ese Ieyun también es un problema. Parece saberlo todo. Me preocupa que descubra nuestro plan. Cuando Zetsu negro pensó en Ieyun, un escalofrío recorrió su cuerpo.
Aquella mirada parecía atravesarlo por completo, como si incluso supiera la verdad sobre él y su madre, Kaguya Tsutsuki. Era alguien que debía ser eliminado. Uchiha Madara resopló con frialdad. Aparte de Senju Hashirama, nunca he conocido a alguien digno de llamarse mi oponente. Este Uchiha Ieyasu como miembro de nuestro clan, empiezo a esperar con ansias qué clase de sorpresa puede darme. ¿Sorpresa? Zetsu Negro maldijo en su interior, temiendo que aquella sorpresa se convirtiera en un auténtico shock. Bien, es hora de terminar esta batalla. Uchiha Madara formó sellos rápidamente. Susanoo. Una armadura de chakra comenzó a cubrir su cuerpo y a crecer sin detenerse. Segundos después, dos destellos de espada atravesaron la montaña de carne, y un enorme guerrero Tengu de chakra se elevó hacia el cielo. ¿No es esta la habilidad que usó Uchiha Itachi antes? Así que Uchiha Madara también puede usarla, y es aún más poderosa. Este es el Susanoo completo. Como primer líder del clan Uchiha, Madara no es alguien común. Me pregunto si el señor Ieyasu puede usar esta habilidad y... No necesariamente. Fíjense en los ojos de Itachi y Madara. No son Sharingan ordinarios. En cambio, Ieyasu solo mostró un Sharingan de 3 Tomoe antes. Incluso Ataque Kakashi tenía uno igual. Madara blandió sus dos espadas de chakra. Dos enormes grietas en forma de cruz, de cientos de metros de largo, aparecieron en el suelo. Zetsu no pudo resistir en absoluto. Aunque no murió, solo pudo huir cargando su propia cabeza. Cualquier ataque era inútil ante Madara en ese estado dominante. Esto es un chiste. Pura pérdida de tiempo, dando vueltas sin sentido, rindeos de una vez. No había sensación de combate alguno, solo aplastamiento y huida. El mundo ninja ya no soportaba el estilo de lucha de Zetsu y empezó a criticar sin reservas. Si hubiera sido cualquier otro miembro de Akatsuki, nadie se habría atrevido a decir nada. Pero la fuerza de Zetsu había quedado completamente expuesta en la arena, y claramente no representaba ninguna amenaza. Al final, no tuvo más remedio que rendirse y abandonar el combate. ¡Qué vergüenza! Idan se dio una palmada en la cara. ¿En serio? ¿Zetsu-senpai es tan malo luchando? Es increíble. Tras el destello de luz blanca, Zetsu apareció en las gradas. Al ser compañeros, todos optaron por no seguir hablando del tema y darle algo de dignidad. Pero Zetsu sonrió torpemente y dijo. Lo siento y de verdad no soy bueno peleando. Idan. Y. Kakuzu. Y. Eso se llama no ser bueno. Ganador. Uchiha Madara. Recompensa de victoria. Cuerpo perfecto. Recompensa de fortuna nacional. Aumento del 10% para todos, y 3 ninjas obtienen ninjutsu exclusivo de rango A. Cuerpo perfecto. Senju Hashirama miró a Uchiha Madara a lo lejos con expresión confundida y preguntó. Madara, ¿tu cuerpo no era perfecto? Al mismo tiempo, lo observó con curiosidad de arriba a abajo. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyasu, un Uchiha. Capítulo 75. Apariencia y sin problemas. Combate y sin problemas. A juzgar por la batalla de hace un momento, Uchiha Madara estaba, sin duda alguna, en su punto máximo. Pero entonces ¿y por qué I? ¿Podría ser I? Los ojos de Senju Hashirama comenzaron a mostrar una expresión complicada. Ese tipo de cosas eran normales. Al fin y al cabo, las batallas entre ninjas siempre habían sido luchas a vida o muerte. Para sobrevivir, muchos recurrían a métodos oscuros, incluso a trucos sucios. Incluso Uchiha Madara y cómo podía caminar siempre a la orilla del río sin mojarse los zapatos. Uchiha Madara, al notar la mirada de Hashirama, no pudo evitar estremecerse. ¿Qué demonios estás pensando y? Mientras la luz blanca bañaba todo su cuerpo, la recompensa otorgada por la arena comenzó a manifestarse en Uchiha Madara. Este es el poder de la arena y... La protuberancia de Senju Hashirama que sobresalía de su pecho había desaparecido por completo. A simple vista, no quedaba rastro alguno. Pero Madara podía sentirlo claramente.
Ese poder se había fusionado por completo con su propia sangre. Hashirama se había convertido totalmente en una parte de su cuerpo. Ejemi. Al darse cuenta de esto, Uchiha Madara sintió una culpa inexplicable y no se atrevió a mirar a Hashirama. Solo quedaban dos bandos. En el lado azul aún estaban Uchiha Yeyun y Nagato. En el lado rojo permanecían Orochimaru y Senjuto Vibama. A excepción de Yeyun, no hacía falta decirlo. Los demás eran todos auténticos monstruos. Uno era el líder de Akatsuki y gobernante del país de la lluvia. Otro era el segundo Hokage. En cuanto a Orochimaru, aunque solo llevaba el título de uno de los Sannin de Konoha y parecía inferior a esos dos, no había que olvidar que no hacía mucho había asesinado al Kazekage, lo que demostraba que su fuerza superaba con creces a la de Rasa. Todos en Akatsuki son monstruos y Nagato, en silla de ruedas, es un monstruo entre monstruos. Tonterías. ¿Qué persona normal se clava tantas varillas en el cuerpo? El de arriba, eso suena muy sospechoso. Nagato parece que va a morir en cualquier momento, pero los guardaespaldas que tiene detrás y de verdad dan una sensación opresiva increíble. Un destello de luz blanca. Nagato apareció en la arena. Estaba sentado en su silla de ruedas, con Pain de pie detrás de él. En un instante, una atmósfera helada envolvió todo el lugar. Tomándolos como centro, incluso el viento y la arena parecían rodearlos. En ese momento, comenzó a sonar una música de fondo misteriosa. Poderosa y enigmática. Sola y desoladora. Una melodía que alababa al destino, haciendo que todos en el mundo ninja sintieran una tristeza inexplicable. Yeyun reconoció la música al instante. ¿No es esta la música de aparición de Pain? No era la primera vez que sonaba una música así del mundo de Naruto. Ya había aparecido una vez cuando Naruto fue presentado. Nagato. Controlador de los 6 caminos de Pain. Verdadero líder de la aldea oculta de la lluvia. Uno de los fundadores de Akatsuki. Discípulo de Jiraiya, poseedor de uno de los ojos más poderosos del mundo. El Rinnegan. Con apenas unas líneas, la arena resumió por completo la identidad de Nagato. Cuando todos vieron la última frase, quedaron completamente atónitos. ¿Discípulo de Jiraiya? ¿Cómo pudo Jiraiya criar a un monstruo semejante? Algunos incluso empezaron a dudar de la veracidad de la arena. Tsunade. Resulta que son los niños que salvamos en aquel entonces. Tsunade reconoció a Yaiko en cuanto lo vio, pero como su identidad había cambiado tanto, no estaba completamente segura. Solo cuando apareció la introducción de la arena confirmó que su memoria era correcta. Sabía que Jiraiya, aunque parecía desenfadado, era un auténtico ninja. Desde siempre había buscado un camino hacia una paz verdadera. Y este Nagato y parecía ser el elegido del que él hablaba. ¿Cómo pudo terminar así? Tsunade se sentía confundida. Jiraiya no dijo nada. Simplemente observó en silencio a Nagato en el campo. ¿A quién creen que elegirá Nagato? La fuerza del segundo Hokage no es débil, sin duda está por encima de Orochimaru. Entonces seguramente elija al segundo. Después de todo, es el fundador de Akatsuki, no puede ser oportunista. ¿No se dijo antes que Orochimaru fue miembro de Akatsuki? Seguro que no se matarán entre ellos. Pero hablando claro, si en esta batalla tan solemne elige a Orochimaru, sería demasiado barato para él. Orochimaru. ¿Y? ¿Desde cuándo me convertí en el más débil? Esta gente sí que se atreve a hablar. Aún así, en el fondo, Orochimaru deseaba que Nagato lo eligiera. Siempre había estado muy interesado en el poder del Rinnegan y ansiaba enfrentarse a Pain. Incluso si perdía, al menos conservaría algo de dignidad. Al ver que el mundo ninja subestimaba a Nagato, varios miembros de Akatsuki ya no pudieron quedarse callados. Para ellos, la fuerza de Uchiha Itachi era admirable y digna de perseguirse. Todos aspiraban a derrotarlo algún día. Parecía el pilar de Akatsuki. Pero no era así. En sus ojos, Itachi era una cima que algún día podía superarse. Pain, en cambio, era una existencia a la que solo podían mirar desde abajo. Nadie se atrevía siquiera a imaginar superarlo con algún ninjutsu. Deidara. ¿Eh? Nuestro jefe necesita pensarlo tanto. Aunque esos dos vayan juntos, ni siquiera valdría la pena mirarlos. Idan. Me hace reír. Alguien cree que Pain tiene que elegir con cuidado. Kakuzu. No sabéis lo que es la verdadera fuerza, por eso gritáis como payasos. Conan. Nagato, ten cuidado. No subestimes al enemigo.
¿Y quién está metiendo opiniones personales aquí? Nagato asintió levemente. Como la arena ponía a todos en su estado máximo, aunque su cuerpo seguía viéndose delgado, internamente estaba en su punto más fuerte. La única lástima era que aún no podía ponerse de pie. Elijo a Senju Tobirama. Dijo Nagato con voz tranquila. El rostro de Tobirama se iluminó. Muy bien. Desde hace tiempo oigo hablar de lo poderosos que sois en Akatsuki. Tenía muchas ganas de probarlo. Senju Tobirama apareció en el centro del campo. A diferencia del bondadoso Ashirama, Tobirama era afilado y directo. Nada más llegar, liberó chakra, formando una ola de energía que se expandió a su alrededor. Miró a su alrededor y descubrió que se encontraba al borde de un gran lago. Este entorno te es muy desfavorable, pero no mostraré piedad. Estilo agua. Oleada torrencial. El agua se extendió desde debajo de Nagato y, en un instante, una gigantesca columna de agua giró como un tornado. El camino humano empujó la silla de ruedas de Nagato desde atrás y esquivó el ataque de inmediato. Cuando Tobirama atacó de nuevo, descubrió que el camino de Eva, Yaiko, seguía allí, inmóvil. Olas de agua. Aunque este ninjutsu no era de alto nivel, si golpeaba, el daño sería considerable. ¿Por qué el camino de Eva no esquivaba? Una duda apareció en los ojos de Tobirama. Al instante siguiente, el ninjutsu se activó. Una enorme columna de agua brotó del suelo. Pero justo cuando apareció, una presión descomunal descendió desde arriba. La columna de agua se hizo añicos en el acto, convirtiéndose en una cortina de lluvia que salpicó por todas partes. A los pies del camino de Eva, se formó un enorme cráter de más de 3 metros de profundidad. ¿Qué clase de habilidad es esta ahí? Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 76. Senju Tobirama quedó atónito. Había sentido claramente que, en el momento en que controló el chakra para hacer surgir la columna de agua, apareció una fuerza repulsiva extremadamente poderosa que expulsó su ataque por completo. ¿Este es el poder de Nagato y de Pain? Aunque Senju Tobirama estaba sorprendido por la habilidad de Nagato, también se sentía profundamente insatisfecho de que solo hubiera enviado a una persona para enfrentarlo. Lo estaban menospreciando. Estilo agua ola cortante del agua. Este era un ninjutsu ofensivo de gran poder inventado por el propio Senju Tobirama. Un chorro de agua a alta velocidad capaz de cortar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. ¿Ni siquiera esquivas? Los ojos de Senju Tobirama se llenaron de sorpresa. Justo cuando el ataque llegó frente al camino de Eva, este ni siquiera se movió. Una vez más, apareció frente a él una barrera translúcida, bloqueando por completo la ola cortante. TCH. Ahora Senju Tobirama realmente comenzó a sentir que la situación era complicada. Técnica de clones de sombra múltiples. En un instante, más de 10 Senju Tobirama aparecieron alrededor, cada uno sosteniendo un kunai con talismanes explosivos. Si el combate a larga distancia no funcionaba, entonces atacaría a corta distancia. Lo que hizo famoso a Senju Tobirama no fueron solo los múltiples ninjutsu que inventó, sino también su poderoso ninjutsu espacio-temporal. El dios volador del trueno. A diferencia del Shunshin, que usa chakra para moverse a gran velocidad, este era un auténtico teletransporte, imposible de rastrear. Técnica del dios volador del trueno. Senju Tobirama activó su técnica y numerosos clones desaparecieron al instante. Al segundo siguiente, reaparecieron alrededor del camino de Eva y lanzaron ataques simultáneos. Sin embargo, el camino de Eva se mantenía completamente calmado, como si ya hubiera previsto todos los movimientos de Tobirama. Su cuerpo se desplazaba con ángulos extraños. En el siguiente instante, una fuerza colosal estalló de nuevo, y Senju Tobirama fue expulsado violentamente. ¡Bum! Solo era uno de los clones. Segundo ataque. Tercer ataque.
Era evidente que estaba usando el dios volador del trueno, un movimiento imposible de predecir y aún así, cada ataque era esquivado. Tras retirarse, Senju Birama tenía una expresión de incredulidad. ¿Cómo puede ser? Y no solo no había logrado herirlo, ni siquiera había tocado su cuerpo. Aquella aterradora fuerza repulsiva parecía capaz de defender tanto contra ninjutsu como contra taijutsu. Y la persona frente a él era solo uno de los cuerpos bajo el control de Nagato. ¿Y esos ojos y qué clase de existencia eran? ¿No se siente distinto a lo que imaginábamos? La situación está completamente invertida. Nagato tiene la ventaja. ¿Ventaja? Esto no es ventaja, es una paliza total. El segundo Hokage no puede ni contra un solo cuerpo. Cierto. Este Nagato merece ser el líder de Akatsuki. Realmente es algo extraordinario. Si el segundo Hokage pierde contra un clon, ¿no quedará Konoha totalmente humillada? El digno segundo Hokage no puede vencer a un clon. Los comentarios no cesaban. Senju Birama, orgulloso por naturaleza, frunció el ceño al verlos. ¿De verdad creían que era inferior? Solo estaba recopilando información, y aún así lo daban por derrotado. Deidara. ¿Este es el segundo Hokage? ¿Por qué hay tanta diferencia entre él y su hermano? Ni siquiera llega a mi nivel. Idan. Exacto, el segundo Hokage es bastante mediocre. Kakuzu. No es así. Senju Birama es mucho más fuerte de lo que parece. Los sistemas de ninjutsu que creó siguen usándose en todo el mundo ninja. En ese sentido, su impacto fue incluso mayor que el de muchos otros. Además, lo vi luchar con mis propios ojos. En su apogeo, yo no era rival para él, aunque finalmente murió a manos de Kinkaku y Hinkakui. Senju Birama sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Eso dolía. Si no hubiera estado agotado y en circunstancias especiales, jamás habría muerto a manos de esos dos. Aunque fuera cierto y decirlo frente a todo el mundo ninja era una humillación absoluta. Pero en ese momento, Kinkaku y Hinkaku hablaron. Kinkaku. Oye, viejo Kakuzu, ¿qué estás diciendo? Hinkaku. ¿Morir a manos nuestras es tan vergonzoso? El hecho de que Kakuzu nos ignorara por completo decía mucho. Maldita sea. ¡Qué secreto tan impactante! El segundo Hokage murió a manos de Kinkaku y Hinkaku del País del Rayo. El tercer Raikage Ai murmuró para sí. Kinkaku y Hinkaku mataron a Senju Birama y yo maté a Kinkaku y Hinkakui. Entendido. Un orgullo silencioso comenzó a crecer en su interior. Y parece que no podemos seguir así. Si continuamos, la familia Senju perderá toda dignidad. La figura de Senju Birama desapareció de pronto. Al instante siguiente, apareció justo detrás del camino de Ba. ¡Bum! Una repulsión masiva estalló, empujando todo en un radio de 10 metros, incluido Senju Birama. Sin embargo, una nube de humo blanco se disipó. Solo era un clon. Te toqué. La voz de Senju Birama resonó. Había atacado desde un punto muerto, un ángulo imposible de detectar para Yaiko. Pero en el siguiente segundo, una varilla negra apareció en la mano de Yaiko. Sin siquiera girarse, la clavó hacia atrás. Clan. Un sonido metálico resonó. Senju Birama fue clavado contra la roca, la varilla negra atravesándole el pecho. Parecía absorber toda la luz. Un golpe mortal. Todos inhalaron bruscamente. ¿El segundo Hokage y muerto? Desde el suelo, dos manos sujetaron el tobillo de Yaiko. El cuerpo de Tobirama comenzó a derretirse, transformándose en agua, dejando solo la varilla clavada en la piedra. El suelo se volvió líquido, y Yaiko comenzó a hundirse. Solo su cabeza quedó visible. 4. 5. Corte del dios volador del trueno. Senju Birama apareció girando un enorme shuriken, listo para decapitarlo al instante. Pero en ese preciso momento, una fuerza incontenible se alzó frente a él. El shuriken se rompió en pedazos. El suelo, las rocas, el río e incluso el aire parecieron ser empujados al mismo tiempo. Una barrera invisible se expandió cientos de metros. En el centro de todo, el camino de Eva permanecía inmóvil. Como un dios. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal.
Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 77. A diferencia del ninjutsu de otras personas, este poder parecía surgir de la nada. Nadie podía percibir qué tipo de chakra lo componía, y mucho menos cómo defenderse de él. ¿Murió? No es muy probable. Aunque el poder de este ninjutsu es exagerado, al final no deja de ser como un empujón de una pared invisible. No hay forma de que Senju Tobirama muera solo por eso, con su físico. ¿Y el resto? Supongo que están asustados. Esto ya no es algo que no se pueda vencer. Es que fue aplastado por uno de los subordinados de Nagato sin siquiera verle la cara. Exacto. Al principio todavía había gente hablando del segundo Hokage y creo que el segundo Hokage ni siquiera es tan fuerte como el tercero. Al menos el tercero era llamado el Hokage más fuerte. Y el segundo solo es conocido como el ninja más rápido del mundo. ¿De qué sirve ser rápido? El cuarto Hokage y el cuarto Raikage también eran famosos por su velocidad. Ese título ya cambió de manos hace tiempo. Al final, el segundo no es gran cosa en combate. Prohibido pisar a alguien cuando ya está en el suelo. Cuando Namikaze Minato vio que lo habían sacado en los comentarios, se quedó sin palabras. ¿Qué hice yo para merecer esto? No interrumpan mis recuerdos con mi hijo. HMPH. Nadie supo cuándo, pero Senju Tobirama apareció directamente sobre Yaiko, lanzando varios shuriken desde el aire. Un chakra poderoso envolvía las armas, como si pudieran cortar cualquier cosa. Yaiko levantó la mano con desdén. La fuerza repulsiva apareció de nuevo, expulsando instantáneamente a Senju Tobirama. ¿Otro clon? Estilo agua, prisión de agua. Estilo agua, ola cortante del agua. Senju Tobirama volvió a usar ninjutsu de agua, prácticamente igual que antes. ¿El burro de Gizou ya no tiene más trucos? ¿Solo estas técnicas una y otra vez? Senju Tobirama es demasiado perezoso. Ese movimiento puede ser repelido directamente. Sin embargo, esta vez no ocurrió la escena de antes. Yaiko agitó la varilla negra en su mano, forzando la salida del ninjutsu de agua y esquivando el ataque. 3. Técnica de clones de sombra múltiples. El mismo patrón, pero ahora era un combate cuerpo a cuerpo real. 2. Técnica del dios volador del trueno. La figura de Senju Tobirama desapareció de repente. ¿Otra vez bajo tierra? ¿El mismo truco de siempre? Cuando todos pensaban eso, Senju Tobirama apareció de golpe frente a Yaiko, sin previo aviso, y lanzó un puñetazo envuelto en llamas. ¡Bum! Una enorme explosión sacudió el aire, y las llamas ardieron violentamente. Yaiko fue golpeado de lleno y salió disparado, atravesando decenas de árboles antes de estrellarse contra el suelo. Se levantó. Aunque el ataque había sido poderoso, no le causó daño alguno. Solo que... Al instante siguiente. Corte del dios volador del trueno. Un talismán apareció en su pecho. Senju Tobirama usó ese sello para teleportarse de nuevo, intentando atravesar a Yaiko directamente. Pero justo cuando apareció frente a él, dos figuras surgieron desde los costados, atacando a Senju Tobirama por ambos flancos. 1. Senju Tobirama sonrió. Aunque su cuerpo fue golpeado por el camino Asura y el camino de los Preta, quedando retorcido y deformado. ¡Bum! La técnica de clon se disipó. Otro clon de agua. El verdadero Senju Tobirama apareció a lo lejos, con una sonrisa de satisfacción en los ojos. Ya he descubierto tu secreto. Tus ojos mágicos pueden compartirse entre varios cuerpos. Ese poder que repele todo puede usarse para defensa pero tiene un tiempo de recarga de 5 segundos. Y hay algo más y no eres humano. Todos ustedes son solo marionetas controladas por Nagato, no hay diferencia entre uno y otro. Nagato, realmente me subestimaste. Solo usaste una parte de tu poder para luchar contra mí. En ese momento, Nagato apareció en lo alto de una colina a lo lejos. Aunque estaban separados por gran distancia, todos los ninjas podían ver claramente sus expresiones. Los otros dos cuerpos permanecían detrás de Nagato, sin intención de intervenir. El camino Asura y el camino de los Preta desaparecieron.
Nagato, sentado en su silla de ruedas, estaba extraordinariamente tranquilo. En su interior, una arrogancia absoluta brotaba. Él poseía el Rinnegan. Estaba verdaderamente cerca de convertirse en un dios. Si fuera Senju Hashirama, quizás sentiría algo de presión. Pero Senju Tobirama. Nunca me había sentido tan bien. Este es mi estado más fuerte. Y el camino de Eva, Yaiko, también está en su punto máximo. Si puedes derrotarlo, admitiré la derrota voluntariamente. A partir de ahora, nadie más intervendrá. Senju Tobirama estaba furioso. Esto era un desprecio absoluto. Y al escuchar palabras tan arrogantes, todo el mundo ninja quedó conmocionado. Como se esperaba del líder de Akatsuki. En arrogancia, supera con creces a los demás. Este es el verdadero líder de Akatsuki. Pero ¿no fue ya descifrada la habilidad del camino de Eva por el segundo Hokage? ¿Cómo puede continuar la pelea? Ese intervalo de 5 segundos ya quedó al descubierto. Nadie podía entenderlo. Y entonces, el camino de Eva se movió. ¡Qué velocidad! En el instante en que avanzó, solo quedó una estela borrosa en el suelo. Se lanzó directamente hacia Senju Tobirama. Tobirama se quedó atónito un instante y dijo con desconcierto. ¿Pretendes ganar con velocidad? No sabes que soy famoso precisamente por mi velocidad. ¡Bum! Con estruendos continuos, ambos comenzaron un combate cuerpo a cuerpo directo. ¿Esto es Itaijutsu de Konoha? Senju Tobirama estaba ligeramente sorprendido. Sabía que Nagato había sido discípulo de Jiraiya, pero no esperaba que dominara el Taijutsu de Konoha con tanta soltura. En combate físico, ambos estaban a la par. Y debido al Shinra Tensei, Senju Tobirama no se atrevía a atacar sin cautela, siempre preparado para recibir la repulsión. Por cierto, ¿qué es exactamente esa varilla negra? Tras varios intercambios, Tobirama no pudo evitar sentir curiosidad. Era extremadamente resistente y parecía generarse sin límite. Cada vez que su kunai chocaba con ella, sentía un escalofrío, como si su chakra fuera suprimido por completo. Senju Hashirama. Nagato es excelente. Solo con una marioneta puede luchar de tú a tú con Tobirama. Si fuera su verdadero cuerpo, incluso yo tendría problemas. Vaya y. El primer Hokage siendo el primer Hokage. Al elogiar a otros, no olvidaba elogiarse a sí mismo. Aunque todos sentían que su confianza rozaba lo absurdo, era un hecho difícil de refutar. Uchiha Madara. Hashirama, el poder de Nagato no es inferior al tuyo ni al mío. Senju Hashirama. ¿Eh? ¿No está por debajo de ti? Uchiha Madara. Y. TCH. Cuando revele mi Rinnegan, veremos si sigues hablando así. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 78. Ieyun observaba la batalla en el campo con evidente insatisfacción. Parecía que, si Nagato no intervenía personalmente, solo con Tenden Yaiko no había forma de recoger los fragmentos del Rinnegan que pudiera dejar caer. Antes pensó que era una buena oportunidad, pero al final se desperdició. Ahora solo podía esperar que Nagato apareciera en persona en los combates posteriores, o que Uchiha Madara utilizara el poder del Rinnegan. Respecto a las habilidades de Nagato, todo el mundo estaba confundido. Por supuesto, después de que Nagato apareció, todos podían darse cuenta de que esos ojos eran extraordinarios. Pero qué tipo de ojos eran exactamente, nadie lo sabía, ni siquiera habían oído hablar de ellos. Incluso Jiraiya. Él sabía que los ojos especiales de Nagato poseían un poder enorme, pero siempre creyó que ese poder solo servía para asistir en su entrenamiento. Nunca imaginó que, unos años después, Nagato sería capaz de utilizar el Rinnegan a este nivel. No. No era que nadie lo entendiera. Las miradas de los miembros de Akatsuki se dirigieron hacia Ieyun, del lado azul. Desde el punto de vista actual, aunque Uchiha Ieyun no era mayor, su comprensión del mundo ninja superaba con creces a la de la gente común.
Incluso Uchiha Itachi albergaba expectativas en su corazón, esperando que Ie-jun pudiera resolver las dudas que lo atormentaban. Quien preguntó fue Deidara. Ie-jun-san, ¿sabes cuál es el poder del líder? Tras esa pregunta, todo el mundo ninja quedó en silencio, esperando con ansias la respuesta de Ie-jun. Ie-jun miró el mensaje de Deidara, reflexionó un momento y dijo: he visto registros en algunos libros secretos de Konoha. Esos ojos se llaman Rinnegan. Ie-jun pensó un poco y mintió deliberadamente sobre el origen de su conocimiento del Rinnegan. Temía que, si revelaba todo lo que sabía, despertaría sospechas en el mundo ninja. Después de todo, con conocer información general ya era suficiente. Si soltaba casualmente secretos que solo Uchiha Madara conocía, sin duda levantaría sospechas, y tanto Nagato como Madara podrían presionarlo agresivamente para saber de dónde obtuvo esa información. Por eso añadió una explicación. Que lo había leído en Konoha. De todos modos, culpar a Konoha siempre era una apuesta segura. ¿Rinnegan? Suena increíblemente dominante. Ese Rinnegan parece estar al mismo nivel que el Sharingan y el Byakugan. Byakugan. Yo merezco estar aquí. Si lo comparas con el Sharingan de Uchiha Itachi, olvídalo. El Byakugan es solo una habilidad inútil con un nombre bonito. Yashihiko frunció ligeramente el ceño al ver los comentarios sobre el Byakugan. Si esa evaluación viniera de un extraño, todavía sería aceptable. Pero al ver el apellido del que escribió eso y clan Sarutobi. ¿Desde cuándo el clan Sarutobi era tan arrogante? ¿Quién les dio ese valor? Sarutobi y Hiruzen. Ie-jun suspiró aliviado al ver que el aluvión de comentarios no se volvía contra él. Uchiha Ie-jun. Este tipo de ojos proviene del ancestro de los ninjas. El Tsutsuki Agoromo, también conocido como el sabio de los 6 caminos. El sabio de los 6 caminos. No solo la gente común quedó atónita, todos en ambos bandos se quedaron completamente pasmados al oír ese nombre. Para el mundo ninja actual, el sabio de los 6 caminos era una figura legendaria. Pero, a diferencia de Senju Hashirama, este sabio era una leyenda absoluta. Muchos ni siquiera creían en su existencia, considerándolo solo un símbolo. Y ahora, el nombre sabio de los 6 caminos salía de la boca de Uchiha Ie-jun, junto con el nombre Tsutsuki Agoromo. Cuando Naruto escuchó ese nombre, una idea cruzó fugazmente por su mente, pero desapareció al instante, sin que pudiera atraparla. El Tsutsuki Agoromo y el Tsutsuki, ¿y por qué me resulta tan familiar? Naruto se veía claramente angustiado, pensando con todas sus fuerzas. En ese momento, el cuarto Hokage notó que algo no iba bien con su hijo y le preguntó en voz baja. Naruto, ¿qué te pasa? Creo que conozco a alguien con ese apellido y... ¿Conoces a alguien del clan Tsutsuki? Eso es imposible. Aunque sea según las leyendas, el Tsutsuki Agoromo vivió hace al menos 1000 años. Si ese linaje aún existiera, ¿cómo es que no hay noticias de un poder tan aterrador en el mundo ninja? Sí, Naruto definitivamente está mintiendo. Naruto no lograba recordar quién era esa persona, y al ser cuestionado por los comentarios, se sentía aún más confundido. Entonces, Uchiha Ie-jun salió al rescate. En realidad, él ya había pensado que Naruto revelaría esa noticia explosiva pero se le había pasado por alto. Después de todo, Ie-jun también vivía en Konoha, solía invitar a Naruto a ramen y era cliente habitual de Ichiraku. No. Naruto no mintió. El clan Tsutsuki realmente tiene un descendiente en Konoha. En cuanto esas palabras aparecieron, los 4 Hokage quedaron atónitos. Incluidos en Tobirama, que aún estaba combatiendo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Existía alguien así en Konoha? ¿Acaso vivía oculto bajo un nombre falso, como Ie-jun? ¿Y por qué Ie-jun y Naruto lo sabían? En el mundo ninja, compartir un apellido es extremadamente raro. Solo existen más de 140.000 apellidos diferentes. Si se distribuyera la población de manera uniforme, encontrar a alguien fuera de tu familia con el mismo apellido sería uno entre 1.000.000. Por eso, todos estaban tan impactados. Todos contuvieron la respiración. Incluso Nagato ordenó a Yaiko retroceder y fijó la vista en el Cha del cielo, esperando descubrir quién poseía la sangre del Tsutsuki Agoromo. Uchiha Ie-jun. Esa persona es el Tsutsuki Ichiraku. Uchiha Ie-jun. Conocido como el tío Ichiraku. Dirige una tienda de ramen en Konoha llamada Ichiraku Ramen.
Sabe delicioso, ¿verdad, Naruto? En ese momento, Naruto finalmente recordó lo que quería decir. Miró a Ieyun con entusiasmo. Uzumaki Naruto. Eso es. Hermano Ieyun. El sabor es de otro mundo. Es el ramen más delicioso de todo el mundo ninja. Número 1. En temporada alta. Todos quedaron en shock absoluto. Estos dos sí. Comilones. Completamente comilones. Incluso Gaara miró a Naruto con incredulidad. Ese chico sonriente no solo lo había engañado a él, sino a todo el mundo ninja, y todavía podía reírse. Era claramente un Hinchkriki. Había tenido una infancia miserable y entonces ¿por qué? ¿No se suponía que solo debía ser una herramienta, un arma? Gaara miró fijamente a Naruto, alguien con un destino similar al suyo. Naruto también lo notó. Aún no lo has probado, ¿verdad? Qué lástima que ya no estés en Konoha. Si vuelves algún día, tienes que probar el ramen de Ichiraku. El tío Ichiraku es súper amable. No hace falta. No importa. Yo invito. Gaara. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 79. Todo el mundo ninja quedó completamente atónito. En todo el clan Otsutsuki solo quedaba un cocinero de ramen. Este Uchiha Ieyun no estaba bromeando. Ichiraku Ramen y creo que he comido en ese lugar, es deliciosísimo. Sí. ¿Cómo pude olvidar que el tío Ichiraku se llama Otsutsuki Ichiraku? El tío de Ichiraku Ramen parece una buena persona, pero no esperaba que tuviera un linaje tan poderoso. Soy de Konoha y puedo confirmar que el tío Ichiraku es realmente el Tsutsuki y lleva vendiendo ramen en Konoha desde hace quién sabe cuántos años. Después de que los propios habitantes de Konoha lo confirmaran, el resto del mundo ninja comprendió que Ieyun y Naruto no estaban mintiendo. Ante las dudas del mundo ninja, Ieyun solo pudo mostrar una sonrisa desdeñosa. Ese Ichiraku no era una persona común. Sin importar qué desastres enfrentara Konoha o cuántos cambios atravesara, Ichiraku Ramen siempre permanecía igual. Sumado al rarísimo apellido Tsutsuki, era imposible no dejar volar la imaginación. Y lo más importante. Un pequeño puesto de ramen era el centro del universo ninja. ¿Eso no significaba algo? El tío Ichiraku y su hija Ayame estaban sentados abajo, mirando con expresión aturdida a Ieyun en lo alto. Este chico el Tsutsuki Ichiraku tenía una impresión muy profunda de Ieyun. Su hija Ayame siempre había esperado que Ieyun completara su misión y regresara pronto a la aldea. Claramente le gustaba. Al principio pensó que solo era un gen incomún. Aunque su trabajo era peligroso, al menos parecía seguro. Si de verdad ambos se gustaban y no era imposible convertirlo en su yerno. Pero ahora, ese mocoso de repente se había convertido en un ninja rebelde de Konoha, una existencia extremadamente poderosa. Qué lástima para el corazón de su hija. Y encima ahora se burlaba de él. Si tenía la oportunidad de volver a verlo, definitivamente le daría una lección. Lo que no sabía era que, con la identidad actual de Ieyun, ni siquiera Sarutobi Hiruzen se atrevía a darle una reprimenda directa. Uchiha Ieyun. Aunque el Tsutsuki Ichiraku pertenece al clan Otsutsuki, claramente no heredó ningún poder. El verdadero clan Otsutsuki nace con el Rinnegan. El Rinnegan posee el poder de controlar la vida y la muerte y de crear todas las cosas. También es conocido como la técnica ocular definitiva que gobierna la vida y la muerte. Su portador controla el Yin y el Yang, posee al menos 6 transformaciones de chakra y habilidades extraordinarias. Las palabras de Ieyun sacudieron por completo al mundo ninja. Por el tono de Ieyun, el poder del Rinnegan era muy superior al del Sharingan. Incluso Uchiha Madara frunció el ceño. No esperaba que alguien aparte de él conociera el origen del Rinnegan. ¿Había entrado también en la sala secreta del clan Uchiha? ¿Había leído la tablilla de piedra? En ese momento, Zetsu ya estaba empapado en sudor frío. La existencia de Uchiha Ieyun lo aterrorizaba. Temía que revelara secretos sobre él.
Si sabía de la existencia del clan Utsutsuki, era muy probable que también supiera sobre su madre, Utsutsuki Kaguya. ¿Quién demonios es Eli? Zetsu miró a Ieyun en el cielo con el ceño fruncido. Y. Así que el Rinnegan es tan poderoso. Pensé que el Sharingan ya era aterrador. El poder de crear y destruir y todo eso solo con un par de ojos. Son solo ninjas. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? Arriba, yo también estoy confundido. Incluso la batalla de Senju Ashirama no cambió el mundo. Por lo que se ve ahora, aparte de sus habilidades especiales, Nagato parece solo un ninja común. Por cierto, Ieyun dijo que hay otro descendiente del clan Utsutsuki, Utsutsuki Ichiraku. Entonces, ¿cómo es que Nagato, el líder de Akatsuki, tiene el Rinnegan? Maldita sea, es verdad. El de arriba es un Leue no Ekumano. ¿Qué está pasando con Nagato? Incluso Nagato quedó atónito. Según Ieyun, él no pertenecía al clan Utsutsuki. Ieyun observó los mensajes, y también la expresión confundida de Nagato. Nagato siempre había creído que el Rinnegan era un regalo de Dios para salvar el mundo. Desde que despertó ese poder, se había considerado a sí mismo un dios. Ahora, al descubrir que el Rinnegan no era originalmente suyo y su mente, ya atormentada, recibió otro golpe brutal. Podía incluso perder el control y regresar al mundo ninja a cargar sacos de arroz. Ieyun se apresuró a aclarar. Lo que quiero decir es que el Rinnegan es una característica estándar del clan Utsutsuki, pero eso no significa que los forasteros no puedan obtenerlo. Esto se remonta al origen del mundo ninja. Aunque el Tsutsuki Agoromo poseía el Rinnegan, ninguno de sus hijos lo heredó. El hijo mayor, Indra, solo despertó el Sharingan y es el ancestro del clan Uchiha. El segundo hijo, Asura, poseía el cuerpo de un sabio y es el ancestro de los clanes Senju y Uzumaki. Por lo tanto, en teoría, los descendientes de estas líneas de sangre pueden despertar el Rinnegan. Uchiha Madara quedó completamente atónito al leer esto. Ese tipo de secretos se podían revelar así como así. Pero luego lo pensó mejor. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a Senju Ashirama. El hecho de que poseyera el Rinnegan no podía ocultarse para siempre. Tal vez era mejor que Ieyun lo explicara primero. El clan Senju y el clan Uchiha, enemigos durante generaciones y en realidad descendían de hermanos. Eso era demasiado impactante. Nagato también suspiró aliviado. Siempre había sabido que tenía sangre del clan Uzumaki, y el clan Uzumaki era una rama de los Utsutsuki. Así que ahora todo tenía sentido. Kusino Uzumaki miró a su abuela con curiosidad y preguntó. ¿Todo eso es verdad? Uzumaki Mito asintió. Sabía que el clan Uzumaki y el clan Senju provenían del mismo linaje. Aunque el clan Uzumaki tenía registros ancestrales, no eran tan detallados como lo que dijo Ieyun. Asintió y murmuró. ¿De dónde sacó toda esta información ese Uchiha Ieyun? El clan Uzumaki y el clan Senju son parientes lejanos y en cuanto al clan Uchiha, no lo sé. El arena no resucitaba a todos los muertos de la historia ninja. De lo contrario, ni el recinto más grande podría contener miles de años de historia. Por los miembros presentes, parecía que el recuento se limitaba a las décadas previas a la fundación de las aldeas ninja. Entonces el sabio de los 6 caminos no es una leyenda, sino una existencia real. Los clanes Uchiha y Senju son descendientes del sabio de los 6 caminos. No es de extrañar que sean tan poderosos. Esperen, ¿y se han dado cuenta de un enorme fallo lógico? Tsutsuki Agoromo era del clan Utsutsuki, pero ninguno de sus descendientes heredó directamente esa sangre. El clan Utsutsuki del que habla Ieyun claramente no se limita solo a Agoromo y... Eso significa que en la antigüedad existían más de una docena de personas con el poder del sabio de los 6 caminos. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 80. Senju Ashirama. Aunque sabía que estaba emparentado con el clan Uzumaki, no esperaba que también fuéramos lo mismo. Esto ya no es un parentesco cercano. Uchiha Madara. Uzumaki Mito. Senju Ashirama.
Ya que todos estamos muertos y es difícil volver a vernos, ¿para qué aferrarse a los rencores del pasado? Uzumaki Mito. No es eso lo que digo. Dijiste beso tras beso. Explícame primero qué significa ese primer beso. Senju Ashirama. Hermanos. No es como si no conocieras mi relación con Madara. Uchiha Madara. Y, con la explicación de Ieyun, finalmente hubo una respuesta razonable sobre cómo Nagato había obtenido el Rinnegan. Nagato estaba muy satisfecho. Tantos miembros de los clanes Uzumaki, Senju y Uchiha aún no habían despertado y yo realmente soy el elegido. Al pensarlo, su poder aumentó aún más durante el combate, y Yaiko, bajo su control, se volvió todavía más rápido. Todos observaban esta batalla con enormes expectativas. Aunque, según Ieyun, el poder del Rinnegan era extremadamente aterrador, si realmente era así solo podía confirmarse viéndolo con sus propios ojos. El combate entre ambos era vertiginoso. Si no fuera por los efectos especiales del Coliseo, la gente común ni siquiera podría verlos. En un escenario de varios kilómetros, llamas gigantes se alzaban por momentos, dragones de agua rugían, vientos violentos azotaban el campo, y lo más impactante era ver a dos figuras desplazándose y luchando sin parar. Las colisiones metálicas producían chispas que incluso se transformaban en relámpagos. Era completamente absurdo. La batalla entre estas dos personas era el pináculo absoluto del ninjutsu. La anciana Chiyo observó a Yaiko en el campo. Aunque parecía humano, su aura y movimientos eran claramente controlados por Nagato. Sin embargo, aun siendo un títere, parecía conservar su alma, y su estilo de combate era totalmente distinto al de un muñeco común. Esa sensación era el secreto definitivo del arte de las marionetas. Suspiró en silencio. Aunque ansiaba comprender ese poder, sabía que a su edad ya no tenía esperanza. Quizá, si fuera Sasori, podría alcanzar ese nivel en el futuro. Shinra Tensei. Frente al ataque de Senju Tobirama, Yaiko volvió a usar Shinra Tensei para bloquearlo. Tobirama frunció el ceño. ¿Cómo era posible? Después de luchar tanto tiempo, aún no podía atravesar la defensa de Shinra Tensei. ¿Acaso, salvo el intervalo de 5 segundos, esta habilidad era realmente invencible? Imposible. Incluso si Nagato poseía los ojos del sabio de los 6 caminos, no podía tener un poder tan monstruoso. Y además, Yaiko era solo uno de los 6 cuerpos que Nagato controlaba. En realidad, durante los enfrentamientos anteriores, Senju Tobirama había tenido ventaja. Simplemente no esperaba que el cuerpo de Yaiko fuera tan resistente. Tras golpearlo durante tanto tiempo, no había logrado causarle daño real. Un Shinra Tensei y un Banshee Tenin. Estas dos habilidades eran como trampas del sistema. Por suerte, podía usar ninjutsu espacio-temporal, y su dios volador del trueno le permitía librarse por la fuerza del control del Banshee Tenin. Precisamente por eso, el combate con Yaiko era tan complicado. Yaiko gritó con fuerza y golpeó el suelo con ambas manos. Enormes corrientes de agua brotaron de la tierra y pronto inundaron toda la zona. El alcance alta técnica era enorme, con varios kilómetros de diámetro. La colina que antes estaba en el centro ahora se había convertido en una isla solitaria en medio de un vasto lago azul. Senju Tobirama quedó atónito. ¿No era esto regalarle el escenario? El punto fuerte de Senju Tobirama era precisamente el Suiton. Clones de sombra combinados con cuchillas de agua. Ataques devastadores con bombas de agua. En este tipo de entorno, Tobirama estaba como en casa. Pero subestimó a Yaiko por haber usado esta técnica de forma voluntaria. Yaiko se movía sobre el agua con una velocidad no inferior a la de Senju Tobirama, o incluso ligeramente superior. Ante los feroces ataques de Tobirama, movía las manos en una danza extraña, dispersando cada ofensiva una tras otra, y contraatacaba sin darle ni un segundo para respirar. Ieyun observaba en silencio desde el lado azul, con emociones encontradas. Como era de esperar, aunque el anime es impresionante, no se compara con verlo en persona. Al menos aquí, por más rápidas que fueran las acciones, el estilo no se desmoronaba. Lástima que Ieyun aún quisiera ver si Yaiko usaría el Chibaku Tensei frente a todos. Los dos son tan rápidos y han luchado tanto tiempo y esto demuestra que están realmente a la par. Ahora sí puedo ver lo poderoso que es el segundo Hokage. Mi visión anterior estaba completamente equivocada.
Solo parecía inferior frente a un monstruo como Nagato. Solo alguien sin cerebro diría que el segundo Hokage no es fuerte. En esta batalla, claramente él lleva la ventaja, aunque su rival sea solo un títere. ¿Las marionetas pueden usar ninjutsu? Pensé que este Tendo solo podía usar atracción y repulsión. No, te olvidaste de otra habilidad y la defensa absoluta. Tras el feroz combate acuático, el nivel del agua comenzó a descender. Mantener una inundación de tal escala requería una cantidad de chakra inimaginable. Que Yaiko pudiera sostenerla siquiera unos minutos ya era algo que sorprendía a Senju Tobirama. No, tengo que ganar pase lo que pase. Senju Tobirama siempre había sido orgulloso. Su carácter era completamente distinto al de Ashirama, más parecido al de un Uchiha. No podía tolerar ser derrotado de esa forma como Hokage. Genjutsu. Técnica de la oscuridad. Doton. Técnica suprema de la prisión terrestre. En el instante en que se activaron ambas técnicas, toda la tierra comenzó a temblar. Incluso los espectadores pudieron sentir la vibración. Ante las miradas atónitas de todos, una enorme estructura emergió en el centro del campo. El edificio tenía un techo circular con patrones tallados con exquisito detalle. Tobirama además desplegó múltiples barreras tanto dentro como fuera para reforzar la defensa. El alcance ante Doton era tan grande que envolvió a Nagato y a los otros 5 cuerpos. Combinado con la técnica de la oscuridad, bloqueó completamente su visión. Y en ese momento, Edo Tensei. Dos figuras aparecieron frente a Senju Tobirama. Ambas eran de arcilla, con alma, pero completamente bajo su control. Los dos ninjas que empuñaban largas espadas eran muy fuertes, alcanzando el nivel Chunin. Tras recibir la orden de Tobirama, se lanzaron contra Nagato y los demás. ¿Esto es sí? ¿Pretende acabar con todos de una vez? Este Senju Tobirama es demasiado directo. Ni siquiera puede derrotar a uno, y ya invoca 2 ayudantes para eliminar a todos. A los ojos del mundo ninja, la idea de Senju Tobirama parecía excesivamente simple. Y en cuanto a esa técnica de la oscuridad ¿de verdad podía engañar al Rinnegan? Fin del capítulo.